Conversar con Douglas Meléndez, profesor universitario de pre y posgrado en Ciencias Gerenciales, dirigente gremial del sector docente universitario, director de planificación de la Asociación de Trabajadores y Emprendedores y Microempresarios ATRAE. Vamos a empezar con Ángel. Ángel, cuéntanos un poco cuáles son tus impresiones sobre el 20M para que después entremos en materia con Douglas. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Y a los periscopios Y a los amigos de las redes sociales, siempre consecuentes, ¿no? Bueno, fíjate, el día domingo nosotros tuvimos la oportunidad de primero participar en el operativo que se organizó desde el punto de corte, exitoso, además te felicito por eso. Y segundo, pudimos hacer un recorrido por los principales centros de votación de Caracas. A mí me llamaba la atención. ¿Tú te fuiste con Álvaro? Sí, nosotros pudimos compartir ahí y vimos la realidad in situ. Y la primera impresión que me dio a mí, luego de haber visitado el centro de votación en el 23 de enero, en San Martín, concretamente en el Guarataro, creo que también dimos un recorrido por Montalbán, en el Paraíso. Cuando te hablo del 23 de enero, es pertinente porque ¿Se metieron en dónde? ¿En el Palacio Fajardo? Sí, creo que fue en la Fajardo y otro, no recuerdo en este momento, pero o sea, bastiones del chavismo, porque estamos hablando de la parroquia del 23 de enero, incluso creo que ahí votaba el presidente Chávez. Claro, en el Palacio Fajardo, por eso. Entonces, me llamaba la atención, y primero que nada, que pudimos observar, insisto, que los puntos rojos estaban a menos de 30 metros de la puerta de los... Bueno, tuvieron suerte, porque quizás en donde no los vieron es porque los puntos rojos estaban dentro del centro. Bueno, imagínate tú. Bueno, cosas como esta llamaron la atención. Yo no entiendo cuando alguien habla, yo respeto las opiniones de todo el mundo, cuando hablan de 60 o de 70% de abstención. Mira, yo me atrevo a decir que eso fue muchísimo más, porque acostumbrado a ver, independientemente de lo rápido que pudo haber sido el acto de votación, tú siempre en el 23 de enero veías largas colas de gente comprometida con lo que representaba el mensaje del presidente Chávez en vida, y posterior cuando se le mandó a la gente a votar por el actual presidente, ¿no? A mí eso me llamó muchísimo la atención. Otra de las cosas es que, y tomando en consideración lo que comentabas en principio, era que ¿qué íbamos a hacer después del 20M? Si bien el Frente Amplio ayer en rueda de prensa tomó una posición, y tú bien lo has dicho ahorita, que tú pudieras tener el único punto en común que tienes con Ramos Alú y con todo lo que representa el Frente Amplio, es eso de reconstruir una oposición. Yo voy un poquito más allá, claro que reconstruir una oposición, pero hay que reconstruirla en base, primero que nada, al respeto, a la conexión verdadera con la gente, porque yo creo, como lo habíamos dicho anteriormente, yo creo que las expectativas del Frente Amplio parecieran ir por un lado y las de la gente van por otro. ¿Por qué esto? Esa lucha encarnizada que hubo antes del 20M desorientó a muchísima gente, y hoy, posterior al 20M, estamos más desorientados, y me incluyo, dadas las circunstancias que se dieron en esa pelea a cuchillo, mucha deslealtad. Yo creo que esos son uno de los principales puntos que hay que tratar en este Frente Amplio, y con todos los factores. Yo creo que ahorita no se trata solamente de Frente Amplio, y que no pareciera ser tan amplio, porque yo creo que ahí deberían incluirse a los sectores como María Corina, incluso Falcón, el mismo Bertucci, o sea, todo el mundo que el 20M, Falcón y Bertucci nos dieron una elección, nos dieron una tremenda elección, y nos enseñaron a que solos no podemos hacer esto. Tenemos que hacerlo unidos, pero unidos sobre la base del respeto, sobre la base de la lealtad, y sobre la base del respeto hacia la gente, conectarnos con la gente, sobre las necesidades básicas que tiene cada quien. Este país, otro punto en común es que este país hay que recuperar el aparato productivo, hay que recuperar la infraestructura de la empresa petrolera, hay que darle paso a gente como mi amigo Douglas, el profesor Douglas, a los emprendedores y a muchos otros sectores. Ese tiene que ser el punto en común, en donde los sectores productivos del país caminen en una misma dirección, y sobre todo atacar lo que siempre hemos venido diciendo,
atacar el aspecto sociocultural. Nosotros tenemos que volver a ser un país real, un país de gente que sienta el sentido de pertenencia, vale la redundancia, el sentido de pertenencia por su país. Y básicamente eso, estudiar números a esta altura y sobre todo los números que se dieron el día de las elecciones. A mí me parece que eso es extemporáneo y creo que esas cifras no servirían en lo particular para ningún análisis político, dado que sabemos que eso fue manipulado. En todo caso, bueno, a mí me llamaba la atención ayer el hecho de que Jorge Rodríguez y su camarilla hablaban en términos porcentuales, en ningún momento dijeron tantos votos. ¿Por qué? Porque no se atreven a aceptar la disminución importantísima de votos del último evento electoral a otro. Creo que la elección, en términos numéricos concretamente, creo que la elección de la Asamblea Nacional se desnuda por sí sola ante los números que se obtuvieron el pasado fin de semana. 14 millones de personas escogieron a la Asamblea Nacional Constituyente versus un presidente que con cifras formales fue escogido por 6 millones de votantes. ¿No? Y cuando te hablo de la Asamblea Nacional Constituyente, y en la Asamblea Nacional Constituyente fueron sí, 8, estoy hablando de la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional Constituyente participaron 8.1 millones de personas. Exacto, y te hablo de que la pérdida en términos numéricos de la Asamblea Nacional Constituyente, y además que eso fue una elección interna de uno de los partidos de gobierno, ahí no hubo participación, eso no fue una elección limpia, una elección eso libre. fue una primaria del PSUV. Eso fue una elección interna primaria del PSUV, así de simple. Entonces, pero en términos numéricos, ellos tienen que estar tan preocupados como la gente del Frente Amplio, como cualquier factor político. El problema es que ya, si fuesen demócratas, pudiésemos pensar que están preocupados. Hoy están ocupados en tratar de establecerse e instalarse aún más en la preservación del poder. Douglas, bienvenido. Gracias, Nick. Dime si se ve bien ahí. Creo que sí. Ok, perfecto. Douglas, cuéntanos una cosa. ¿Qué es Atraen? Mira, Atraen es la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. Atraen tiene muchos años trabajando en Venezuela por un grupo de la economía que muy poca gente reconoce, la economía informal, lo que llamamos los trabajadores por cuenta propia. Sabes que en Venezuela, Venezuela posee una de las poblaciones de trabajadores independientes o cuentapropistas más grandes del mundo. O sea, en Latinoamérica se estima que más o menos el promedio es de 30% de la población económicamente activa. En Venezuela estamos hablando de un 50%. Eso significa que existen, si la población económicamente activa son 15 millones, estamos hablando de más de 7 millones de personas que todos los días salen a la calle a procurarse sus ingresos, el de él y el de su Pero familia. eso es economía informal. Mira, no solo la economía informal tiene que ver con ese impedimento que hay en Venezuela para formalizarse. O sea que en Venezuela, cuando se habla de economía informal, mucha gente lo confunde con los buhoneros. Claro. Los buhoneros es una parte, se estima que sería un tercio de los trabajadores por cuenta propia. Yo me considero un trabajador por cuenta propia a pesar de ser un profesor universitario. Fíjate que la primera causa por la cual en Venezuela se está promoviendo el emprendimiento es por la insuficiencia del trabajador, del trabajo dependiente. O sea, el hecho de que tú, con un trabajo dependiente, lo que llaman ser empleado en Venezuela, no asalariado, tú no puedas cubrir ni el costo de ir a trabajar, porque la mayoría de los sueldos no cubren ni siquiera el costo de trabajar, o sea, desayunar, pagar tu pasaje, ir bien vestido, eso es insuficiente, no es posible cubrirlo con tu sueldo. Entonces, esa necesidad financiera obliga a la gente como mi persona a tener que desarrollar otras actividades por cuenta propia, y ahí caemos en lo informal. Cuando nosotros no registramos nuestra empresa, cuando no somos contribuyentes formales, claro, estamos en esa categoría, así seamos profesionales, así, porque es muy diverso. Cuando hablamos de 7 millones de personas, estamos hablando de gente que trabaja en distintos gremios, desde la estética y belleza, que son muchos, de lo que era antes la construcción, que se ha venido a menos por razones harto conocidas, en lo que es el turismo, la gastronomía, la recreación, los mercados y ferias. Eso es un mundo de personas que trabajan por su cuenta, que no están siendo amparadas por ningún sindicato, porque obviamente no son trabajadores dependientes, ni tampoco tienen cámaras, como el caso de los industriales, que le prestan su apoyo. Entonces, esa informalidad ya se ha convertido en la primera actividad económica del país. O sea, la informalidad de Venezuela es la primera forma de ganarse la vida. Coméntanos entonces un poco cómo se puede traducir en esa visión de estructura de economía informal
la posibilidad del aporte a la estructura económica de una economía rentista en quiebra? Fíjate, Nick, algo importante, como dijimos al principio, la magnitud de esta población es considerable. O sea, una de las cosas que promueve Atraen es el reconocimiento. O sea, y el reconocimiento de esta grandísima población, que es muy importante en el tema económico del país, pasa por la organización. Atraen promueve la gremialidad en principio. No es lo mismo entenderse con 200 perros calenteros que con un gremio organizado de gente que ha sido nombrada para eso. Entonces, cuando tú logras promover la gremialidad y la organización interna, ya estamos dando un gran paso en torno a lo que nos compete como elemento dinamizador de la economía. No basta querer emprender. Tú sabes que el emprendimiento en Venezuela, además de que es muy, muy amplio, muy diverso, también tiene una tasa de fallo, de que dura muy poco. El promedio de las empresas nuevas en Venezuela más o menos se encuentra en menos de un año, algo así. Entonces, hablaba una vez con un directivo de Fedecámaras que me decía, porque yo soy un defensor de las comunas y de las empresas de producción social, y me decía, Nismer, no te preocupes, el nivel de fracaso de las comunas y las empresas de producción social no tiene nada que envidiarle a la cantidad de empresas que se registran todos los años y que simplemente no terminan de arrancar. Me decía él que la cifra era del 98% de fracaso de los emprendimientos que se registran. Exactamente. Entonces, fíjate, ante esas dos grandes realidades, la gran cantidad y también el nivel de fracaso, lo que nos compete a nosotros es la gremialidad y la capacitación. Emprender en Venezuela es una de las cosas más difíciles a nivel mundial. Enfrentarse a la hiperinflación, por ejemplo, a una escasez generalizada, a control de cambio, a control de precios, que te pone el techo bajito, que no puedes cubrir costos y gastos, a devaluaciones sucesivas, a la falta de liquidez, al problema de las comunicaciones y a todo este escenario, es difícil. O sea, lo que ustedes comentaban antes, de que los emprendedores serían entonces los superhéroes en condiciones normales, el emprendedor de Venezuela, esa persona que lejos de depender del asistencialismo gubernamental o de sucumbir ante la economía del delito, dedicándose a cosas indebidas, decide salir a la calle con un termo de café. Eso es meritorio y eso es un elemento esperanzador. O sea, para nosotros como organización que ya tiene 10 años, promoviendo esa cultura productiva, la solidaridad, el respeto a la pequeña propiedad, porque mucha gente piensa que hablando de propiedad privada o de empresa privada solamente se refieren a Fedecámaras. Resulta que los pregoneros se organizaron antes que Fedecámaras, los dulceros criollos de Caracas tuvieron su organización mucho antes que otras organizaciones como Consecomercio, por ejemplo. Entonces, ese arranque que ya se ha demostrado que ha servido, es necesario que sea potenciado. Necesitamos que sea reconocido ese sector que no está siendo reconocido, para lo cual entre Atraen y una organización que llaman Frente para el Trabajador No Dependiente, en el año 2016 fue introducido un proyecto de ley de protección al trabajador no dependiente. En Venezuela no existe ninguna ley que proteja a este inmenso sector, cosa que sí pasa en Chile. Por ejemplo, en Chile hay 12 leyes especiales en favor del trabajador no dependiente. Los trabajadores que trabajan por su cuenta no tienen ningún tipo de protección social. Un mecánico, estos mecánicos amigos nuestros, cuando se aporrea un dedo, ya no tienen quien lleve comida a su casa. Douglas, eso es algo así, yo soy un lector eventual, pero con gusto de algunas cosas y algunas ideas de Marx. No soy marxista, pero Marx hablaba de los autoexplotados y entonces definía muy bien esto como aquellos que son poseedores de los medios de producción, pero son ellos mismos los que los trabajan. Ajá. Bueno, fíjate que el hecho de desconocer tus costos, yo tengo amigos, yo soy cocinero, también me gano la vida como cocinero. Yo tengo amigos que desconocen sus costos, pues, que le ponen el precio a un plato de comida y hasta los costos ocultos, hasta la matraca es un tema de costos, cuando no es para trasladarle ese pago indebido al cliente, sino para determinar realmente si tú estás en condiciones de cubrir costos y gastos y obviamente tener alguna utilidad decente, como establece la ley de costos y precios, 30%. 30%. Pero el hecho de desconocer, y eso es uno de los grandes aportes que Atraen cuando promueve la capacitación, después de la organización, o primero la gremialidad, organizarse y tener representatividad ante los organismos gubernamentales y la misma empresa privada,
¿qué pasaría qué sería la vida de la Plum Rose, por ejemplo? Disculpa No, puya, aquí no sin sufrimos los eso. perros Además, ¿a calenteros. quién le hace publicidad hoy? Mira, Cualquier los producto de perros alimento es una cosa de imagínate desesperación. el impacto de los perrocalenteros, que son emprendedores, sobre una empresa como la Plum Rose o de las costureras en relación a los telares de Palos Grandes. Entonces, esa relación existe de manera difusa y promueve el reconocimiento del encuentro, así como igual algo que nosotros promovemos y atraen es lo que llamamos Alianza por la Prosperidad Local. En localidades cualquiera de nuestro país, los emprendedores existen, hacen presencia, y en muchos casos no son reconocidos por aquello de que utilizan, hablando los boneros, los espacios públicos como área de trabajo de ellos. Entonces el hecho de no entendernos, de no reconocernos, hace que su desempeño sea cuestionado. Entonces es necesario, ya que somos tantos, porque me incluyo siendo profesional independiente, es necesario que nos reconozcamos como actores fundamentales, además del gobierno local, las academias que harían un gran trabajo si tuvieran ese trabajo de extensión universitaria que tanto hace falta, los empresarios constituidos y los emprendedores, además de la observación de la comunidad organizada, los consejos comunales. O sea, el tema de los emprendedores es de atención, amerita el reconocimiento y por ende ser incluidos en un programa de desarrollo sustentable distinto al rentismo. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo que una de las maneras de nosotros salir de este atolladero económico y financiero es promover la empresa privada popular para empezar. O sea, recuerden que no solamente Fede Cámara, existen los emprendedores como nosotros que tenemos la posibilidad de desarrollar empresas y sustituir esa cantidad de importaciones que hoy en día se están llevando a cabo. Douglas, ¿y cuán difícil se hace hoy día tener una estructura de costo para cualquier producto o para cualquier emprendimiento económico? En estos días conversábamos acerca de quienes vendían queso y charcutería. Hoy compraste el queso al mayor en 1.000 bolívares y lo vendiste en 1.300 o 1.500 o como le quieran, no sé, el 30% serán 1.600 bolívares. Pero cuando vas a hacer la reposición, entonces estás comprando a 2.000 bolívares el kilo y ese proceso hiperinflacionario conspira en contra de que tú puedas emprender realmente. Otra de las cosas es que la universidad venezolana tiene algún nexo para con ustedes. Mira, la Universidad Venezolana, por ejemplo, hablando de las instituciones de educación superior vinculadas al gobierno, más o menos existen 78, de las cuales 5 se puede decir que son autónomos, entre comillas, las que nosotros conocemos, la Central, la Luz, la de Carabobo, los Andes, y todos sabemos cuáles son las limitaciones gravísimas desde el punto de vista presupuestario. El resto de las universidades, para las cuales yo trabajo para una de ellas, una universidad aquellas que llamaban colegios universitarios que se transformaron en universidades politécnicas en muchos casos, las experimentales, están en total y absoluto control del gobierno desde todo punto de vista. Nosotros los profesores que tenemos, bueno, nuestra vena gremial, no tenemos oportunidad de formar parte de los sindicatos de profesores porque no podemos legitimar o legalizar o crear un nuevo sindicato, ni siquiera aspirar a los sindicatos que ya existen para los cuales nos inscribimos para participar, porque la idea era, bueno, el sindicato y las asociaciones de profesores son los naturales gremios o contrapesos del abuso del poder. Bueno, en nuestras organizaciones, la academia, que es uno de los grandes actores fundamentales, no tenemos posibilidad de interactuar, no tenemos manera de que esos grandes programas de investigación sobre todo se lleven a la práctica, que los proyectos no sean solamente proyectos en el ámbito de los consejos comunales, sino que se puedan hacer proyectos económicos de envergadura, de envergadura y propios, que sean los proyectos de desarrollo de los estudiantes. O sea, que el hecho de que tú como estudiante brillante que has planteado una tesis se convierta en tu proyecto de vida, eso no se trabaja en este tipo de universidades, sino todo es orientado al trabajo social, que bueno, no es malo por supuesto, pero tampoco es excluyente, debería ser complementario el hecho de que podamos desarrollar la investigación de manera rigurosa, no solamente la docencia en su mínima expresión como es el caso de ahora, solamente tenemos un nivel de docencia mínimo y la extensión universitaria, que lo que tuvimos oportunidad de estudiar en universidades que tenían extensión y campus, bueno, tuvimos una gran formación en ese ámbito estético, lúdico, que no tiene nada que ver con la academia, que nos formó de manera integral. Entonces, estas academias que son numerosísimas, que son importantísimas, están desvinculadas del desarrollo económico
porque lo ven peyorativo, ¿sabes? Por aquello de que es como malo tener una empresa con fines de lucro, más bien debe ser con fines de pérdida. Entonces, todo este asunto del emprendimiento está muy vinculado a la formación. Y ya que no tenemos, por ejemplo, sería extraordinario que tuviésemos una institución como el INSEE antiguo, Claro, el servicio. que formaba en oficio. Nosotros planteamos retomar algo como esa figura en lo que llamaríamos un instituto de capacitación del ciudadano emprendedor. El hecho de ser ciudadano ya es muchísimo. En Venezuela esa condición se ha reducido a ser mero habitante de un espacio. Y poder llevarlo a la categoría de ciudadano emprendedor sería extraordinario. Porque si en Venezuela tuviésemos la posibilidad y las condiciones para impulsar y para incentivar el trabajo por cuenta propia sostenible, como lo que estableció la OIT en una recomendación que hizo en el 2015, la recomendación 204, que promueve desarrollar actividades en todos nuestros países latinoamericanos en función de ir de la informalidad a la formalidad. La idea es pasar del emprendimiento del rebusque a la formalidad, convertirse en un contribuyente y continuar el paso hacia la pequeña y mediana industria. Como debe ser. Vamos al último segmento de que nos cuenten un poco los detalles de Atraen, cuántas asociaciones, cuántos asociados tienen, qué actividades han desarrollado y están desarrollando, cómo contactarse con Atraen. Vi que tienen un Twitter por ahí. Sí, Atraen tiene 10 años haciendo este trabajo, como te dije, promoviendo, impulsando la calidad de vida del trabajador no dependiente y de su familia. Sabemos que existe una gran debilidad en ese sector por aquello de que no es reconocido, de que no están afiliados a ninguna cámara ni ningún sindicato, y tenemos 10 años que nos han permitido establecer en Venezuela, en los 12 principales estados, nuestras delegaciones. Tenemos en Caracas, la sede de Atraen queda en el edificio de la Cámara de Comercio, en la avenida Andrés Eloy Blanco, en la Candelaria. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram como Atraen, o por cuenta propia. Tenemos un programa en Radio Caracas Radio los sábados de 9 a 11 de la mañana, se llama por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Además tenemos algunos periódicos locales que desarrollamos temas obviamente relacionados con el emprendimiento. Katia Activa, que es un periódico localizado en esta zona de Caracas. La Bujía, que tiene que ver con el emprendimiento del transporte. Otro que llamamos por cuenta propia, y un periódico llamado Atraen. Todo esto lo hacemos con esa firme intención de lograr agremiar a los trabajadores. Tenemos gremios, de hecho hemos desarrollado un trabajo importante en el gremio de los mercados y ferias. Tenemos suficiente, diríamos, en este caso, asociados en ese sector que están vinculados con las ferias de cielo abierto, con los trabajadores, los mercados municipales, con esas ferias itinerantes. Es un sector muy dinámico que requiere atención. Los trabajadores, como te dije antes, la belleza, la estética, los trabajadores de la construcción, los trabajadores del turismo, la gastronomía y la recreación. Ese sector, sobre todo específicamente el sector del turismo, la gastronomía y la recreación, es uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo inmediato en el país. O sea, es un sector que no requiere... El problema es que es una potencialidad eterna porque no terminamos de desarrollar. Ciertamente, no requerimos divisas, no requerimos importar materia prima. Con lo que tenemos es suficiente, pero obviamente no depende de la intención del sector aisladamente, sino es un trabajo estructural. Bueno, Atraen promueve el diálogo, Atraen promueve la cooperación mutua, el respeto de la propiedad, lo que tenemos un trabajo paralelo que se desarrolla en un frente de la defensa por el patrimonio familiar. Esos son los valores que Atraen: la solidaridad, la libertad de asociación, la propiedad privada, y sobre eso el emprendimiento sostenible, porque como te dije, es necesario para enfrentarse a esos escenarios económicos y financieros dramáticos. Solamente se puede hacer con capacitación, con adiestramiento, con acompañamiento. Atraen, además de capacitación y el enlace que hacemos para su agremiación, también hace gestiones de intermediación con entidades financieras que, dado al grupo
que ha sido capacitado y que posee herramientas para elaborar proyectos, porque hacer un proyecto para solicitar recursos no es cualquier cosa, hay que tener herramientas. Pero hoy es más dramático, Douglas, alguien que dé financiamiento y que realmente sirva para algo. Por supuesto, es dramático, pero no va a desaparecer, o sea, tanto la intención como la necesidad no va a desaparecer, y yo estoy convencido, así como ustedes, que más temprano que tarde va a comenzar la restauración, por decirlo de alguna manera, y luego el progreso sostenible de nuestra patria, y la manera es a través de la economía privada popular para empezar. No es excluyente, es uno de los elementos dinamizadores de lo que debería ser la reconstrucción del país, pero básicamente esto se debe sentar sobre la formación, sobre la capacitación, sobre las ayudas que organizaciones como Atraen, en este caso de la intermediación con entidades financieras, con empresas de protección como los seguros, porque la mayoría de estos trabajadores no tienen ningún tipo de seguridad social. Atraen. Bueno, pero la verdad es que hoy ningún venezolano, ni siquiera teniendo seguro, tiene alguna seguridad social. Los profesores universitarios, por ejemplo, no tenemos esa ventaja, o si la tenemos es disminuida. Sí. Y dentro de la nota positiva parece ser que para quienes tomaron la decisión de irse del país, que cuentan con un oficio, que son emprendedores, va a parecer alentador que cuando vuelvan, en el nombre de Dios, que este país se va a volver a recuperar, y yo tengo fe en que así será, cuentan con una institución que los va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Sí, Dios quiere. Douglas, cuéntanos algún caso en específico reciente, algún emprendimiento que ustedes hayan apoyado, algo que recuerdes como caso específico. Mira, hay un caso específico, hicimos un pequeño video, estamos haciendo unos pequeños videos que llamamos Gente que Inspira. Por ejemplo, un caso que te cuento, Robinson Piñero. Robinson Piñero es un mecánico que trabaja a domicilio, mecánico de moto, y la particularidad, aparte que es un gran servicio que él presta, hasta remolca. Robinson tuvo un accidente hace años y perdió una pierna. Entonces Robinson presta un servicio excelente, trabaja con transferencias, te va a buscar donde tú estés accidentado con la moto y te resuelve, siempre te resuelve, y él tiene una sola pierna, y con esa sola pierna a mí particularmente me remolcó, y tú sabes cómo es remolcar desde una moto. Claro, te iba a preguntar, o sea, ¿cómo remolca? Con la única pierna que tiene. ¡Qué bárbaro! Te remolca. Entonces, ese es un caso de sobreponerse a la adversidad, de demostrar que aún en las peores condiciones se puede emprender. Él y muchísimos otros como él son los que nos dan a nosotros el entusiasmo y las ganas para continuar apoyando. Gente, por ejemplo, las cocadas de San Antonio. Un amigo, bueno, nos confesó que estuvo por allá en ¿cómo se llama? En el Ávila, donde venden las flores, Galipán. En Galipán, y se tomó una cocada extraordinaria y dijo, oye, esto está tan bueno que quiero replicarlo. Y en los Santos Mirandinos, específicamente en la Rosaleda, bueno, montó un negocio muy modesto, muy pequeño, y fue creciendo, pero de manera exponencial, y se ha convertido en un ejemplo. En el emporio del coco. Sí, se llama Sin Cocos No Hay Paraíso. Entonces, hay casos de sobra en Venezuela, que te podría señalar muchos aquí, de gente que ha emprendido cosas que en teoría no deberían funcionar, pero que funcionan. Entonces imagínate que este grupo de super emprendedores venezolanos han logrado capear estas peores condiciones. Imagínate que lográsemos restaurar la institucionalidad en el país, el Estado de Derecho y las condiciones para crear la base para desarrollar la economía. Esta gente obviamente se van a convertir en los próximos empresarios, porque la idea es esa, salir de la acera y pasar a un local y dejar de ser microempresarios para ser medianos y pequeños empresarios y luego convertirse en grandes empresarios. Esa es la idea, no es atornillarlo en la miseria, sí, claro, dejarlos ahí en un trapo vendiendo baratijas, sino promover su crecimiento y su desarrollo sostenible. Trabaja específicamente con el tema del emprendimiento económico, porque estamos convencidos de que hay que hacer bien el trabajo para tener utilidad, cumpliendo con todos los compromisos legales, contractuales, tributarios. Pero además, en estas circunstancias tenemos ya varios meses trabajando de manera voluntaria haciendo sopas para la gente en Los Teques, específicamente en la parroquia del Carmen de Los Teques, los domingos, con un grupo de vecinos y amigos, gente de organizaciones similares como el Rotary Club. Nos hemos dado a la tarea de recoger fondos nuestros con nuestros vecinos, personas casi que estamos batiendo un récord, y eso es extraordinario. Y
mientras tanto, en este trajín de situaciones incómodas, siempre tenemos algo para ayudar. O sea, si estemos muy mal, nosotros los profesores universitarios somos de los que peor ganamos en este país. Me consta. Pero siempre tenemos algo para contribuir y eso ha sido una experiencia extraordinaria. Tenemos ya meses haciendo este trabajo. Este domingo 27 los invito, vamos a estar en el comedor de la Iglesia del Carmen, cocinando para todo el mundo, o sea, sin ver a quién le vamos a hacer el bien. Sin pedir el carnet. Nada que ver. Y de hecho, el trabajo que hace Atraen no tiene nada que ver con el tema político. Claro. Nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación. En esta situación del país estamos pidiendo que nos permitan usar cocinas de instituciones como escuelas o institutos que no las usan los fines de semana, porque ya el equipo de voluntarios que hemos logrado cohesionar es tan grande que podemos cocinar simultáneamente sopas estas solidarias, mucho antes que Bertucci, te lo puedo decir, sopas solidarias. Hace tiempo que muchos estamos haciendo sopa antes que él, ¿oíste? Porque para mucha gente sin cobro alguno. Mira, muchísimas gracias, Douglas, en verdad. Gracias. Se nos quedó corto el tiempo para poder entonces hablar sobre las cosas positivas que se están haciendo desde atrás. Me comprometo que volvamos a hacer una segunda parte en algunas semanas para poder adelantar también casos específicos y que incluso puedan empezar a traer gente que tienen esos emprendimientos y que nos echen el cuento de Me las gustaría cosas que conocieras el programa de la Alianza por la Prosperidad Local, que es algo bien interesante que estamos desarrollando en este momento. Ok, tenemos entonces que finalizar el programa, no sin antes agradecerles a ustedes por la atención, invitarlos a entrar a puntodecorte.com, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Punto de Corte, y a seguirnos en @punto_decorte, donde estarán permanentemente informados, y el canal de Telegram, no lo olviden. Si tienes Telegram, Punto de Corte también está disponible en Telegram. Un abrazo del tamaño de la bote grande y nos encontramos la próxima semana, el próximo martes, si las circunstancias no lo permiten.